En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración en el año de la misericordia. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, iniciamos nuevamente nuestra catequesis semanal. Recordemos que estamos meditando sobre el sacramento de la confesión como sacramento de la misericordia. Hoy en esta catequesis vamos a meditar algo muy importante, y es esta cuestión de deudas y deudores en el sentido más explícito de la palabra, más extenso de la palabra, para que podamos comprender bien esa oración o petición casi central que está en el Padre Nuestro, de perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Vamos a iniciar haciendo una pequeña introducción. Si ustedes toman su Biblia, en el capítulo del 5 al 7 de San Mateo, van a encontrar lo que se conoce como el gran sermón de la montaña. Para San Mateo es muy importante este sermón, porque en él Jesús va a dar como las enseñanzas más importantes, las cuales las vendrá desarrollando después a lo largo de todo el Evangelio. Aparece en la bienaventuranza, también aparece por excelencia la oración del Padre Nuestro. Y de la oración del Padre Nuestro Jesús también va a tocar estos aspectos que son muy propios de este tiempo de la Cuaresma, como lo es la limosna, el ayuno y la oración. Volvamos a la oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, que está contenido en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 de San Mateo, versículos del 5 en adelante, para ser más concreto, está en el capítulo siempre 6 de San Mateo, al versículo del 9 en adelante. En la oración del Padre Nuestro hay 7 peticiones. Recordemos que el número 7 en la Biblia es un número de perfección, es decir, están contenidas todas lo que podemos decirle al Padre, ahí están. 3 de las primeras peticiones son en referencia a Dios, y en las que se refieren a Dios, lo primero que le pedimos es reconocernos primero hijos de Dios, ¿verdad? Él es nuestro Padre, queremos que su nombre sea santificado en nosotros y por nosotros,
Le pedimos a Él que venga a su reino a nosotros, que nosotros podamos construir ese reino y un día ser partícipes de ese reino. E igualmente le pedimos de que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Estas 3 peticiones son referidas a Dios. Luego, las otras 4 peticiones tienen que ver con nosotros y con los demás. Es decir, el amor a nosotros mismos y a los demás. Le pedimos el pan nuestro de cada día. Le pedimos que perdone nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del maligno. Son las 7 peticiones del Padre Nuestro. Hoy vamos a detenernos en eso que es medular, que aparece en el Padre Nuestro. Por tanto, es muy importante esta petición que le hacemos al Padre, que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para ello, San Mateo nos va a regalar en el capítulo 18, versículos del 21 al 35, una parábola para explicarnos qué es esto de deudas y deudores, para mejor entender esta petición que le hacemos al Padre, que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Escuchemos. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todo cuanto tenía para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies, suplicando: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón si no se perdonan de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Si nosotros observamos la parábola, se compone como que fuera una obra teatral de 3 actos y 3 escenas bien introducidas y bien desarrolladas y facilitas de aprender. La escena comienza la parábola tiene origen con una pregunta de San Pedro. Parece que San Pedro le comparte a Jesús una práctica que era común en la comunidad cristiana, podría venir también de la comunidad judía. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar al que me ofende? Y volvemos al número 7, ¿verdad? Pedro le dice al Señor: Señor, ¿verdad que perdonando a mi hermano 7 veces ya
no le perdono más, ya cumplí. O sea, ya fui muy bueno porque le perdoné 7 veces. ¿Verdad? Ya, después de 7 ya no se puede más. Y Jesús, quedando viendo a Pedro, le dice, mira Pedro, yo no te digo 7 veces, yo te digo 70 veces 7. ¿Qué le quiere decir Jesús? De que se debe de perdonar siempre. Y para ello va a proponerle una parábola. La primera escena de la parábola. La primera escena, un rey, un señor, quiere poner al día sus cuentas con sus empleados. Y en lo que va pasando, aparece uno que le debe 100,000 talentos. En la época de Jesús habían diferentes tipos de monedas, como también en nosotros, ¿verdad? Se llamaba denario a lo que ganaba una persona diariamente, y esa era una moneda. El talento era una moneda de mayor valor. Se dice, por ejemplo, de que Herodes ganaba, ¿verdad? La renta anual de Herodes era de 900 talentos. ¡Wow! Herodes era el rey, ¿verdad? Era millonario. Y anual, este señor recibía 900 talentos. Los impuestos de toda Galilea, otro dato, no superaban los 200 talentos. Por tanto, podemos calcular nosotros que aquel siervo le debía 10,000 talentos. Es decir, lo que Herodes ganaba más o menos en 11 años. Lo que se podía recoger más o menos en unos, si eran 200 denarios diarios, imagínense ustedes más o menos en unos 5 años era el impuesto de 5 años. Por tanto, aquel empleado estaba terriblemente endeudado, ya no le pertenecía nada. Y se termina la escena con un acto conmovedor. El tipo se tira a los pies del Señor, le hace una súplica y el Señor le perdona. Segundo acto, sale el hombre, se encuentra con un compañero y este compañero le debía 100 denarios, le debía bastante, porque que una persona deba 100 días de su trabajo, imagínense ustedes, estamos hablando de 3 meses y unos 10 días más, ¿verdad? Pues imaginémonos nosotros, si como anda el salario más o menos diario de una persona, pues ya que deba 3 meses, y eso ya es bastante, y cada día que pasa va debiendo más. Entonces aquel siervo le debía, en comparación con el otro, no debía en comparación con el otro, ¿verdad? No eran 11 años del trabajo de Herodes, ni tantos años de impuestos, no, sino que le debía unos cuantos meses nada más de trabajo. Le suplica y aquel le dice, no, tú te vas a la cárcel y hasta que me pagues salir de ahí. Tercer acto, la indignación de los compañeros que decían, qué bárbaro si nuestro Señor, nuestro Rey, le dio un ejemplo, le perdonó todo, iban a venderle hasta a la mujer y a los hijos y le perdonó, qué bárbaro, maje tenía que haber perdonado, ¿verdad? Y no lo hizo. Entonces se van donde el rey, le cuentan, y ahora el rey actúa viendo la actuación del otro, aquella frase que Jesús nos va a decir, con la vara que tú midas serás medido y con creces. Entonces el rey le dice, mira, yo tuve compasión de ti, yo quería ser tu medida, yo quería ser en tu vida la regla con la que tú midieras a los demás, y mira tú cómo has medido a tus compañeros. Y así están las 3 escenas que vamos a meditar un poco en este programa para aprender más acerca de la deuda y los deudores.
Santa Misa, todos los días 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Te invitamos a que seas partícipe de la rifa a beneficio de Feria Gastronómica del Mar 2016, que se efectuará el próximo 29 de marzo con las últimas 4 cifras de la Lotería Nacional. Para la feria, a la feria de mi puerto. Tendrás 5 oportunidades de ser favorecido con uno de los premios en dólares, una bicicleta banana o certificados de bonos cambiables en Feria Gastronómica. A la feria yo me voy, a la feria del marisco, a la feria yo me voy, a la feria del... Podrás adquirir tu acción por un costo de 10 córdobas en Secretaría de la Casa. Bueno, estamos en esta catequesis semanal meditando sobre la oración del Padre Nuestro, especialmente en esta partecita en el que el Señor nos enseña a pedirle al Padre que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el texto de San Mateo se habla de deudas y deudores. Al hablar de deuda y deudores, inmediatamente nosotros nos imaginamos un lenguaje jurídico comercial. A nivel, cuando usted tiene una deuda y se va atrasando en esa deuda, usted le encaba. ¿Por qué? Porque no solamente es la deuda, sino los intereses que se le van aumentando a esa deuda. Entonces, a nivel comercial, que es el sentido, recordemos que San Mateo es un hombre que sabe de impuestos. Entonces, él quiere hacer reflexionar a la comunidad cristiana en esta cuestión de la deuda, y que si se te perdona una deuda, no solo se te perdonan los 1.000 córdobas que te prestaron o los $1.000 que te prestaron, sino también los intereses que tú debías por ese préstamo. Entonces, tendría que haber una serie de reflexión sobre esto de deuda y deudores en sentido comercial aplicado a la vida espiritual. San Lucas, por su parte, va a decir que perdona nuestras ofensas, le da un sentido más teológico. Y en algunos momentos, también a nivel litúrgico, hemos tenido la dicotomía. Bueno, decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los deudores, o nuestras ofensas. Litúrgicamente se ha quedado más por el sentido lucano, de que es el sentido teológico. Pero vale la pena reflexionar, especialmente en este año de la misericordia, en el sentido de la deuda y los deudores, según San Mateo. Para explicarnos mejor, decíamos, San Mateo toma una parábola o hace una parábola, ¿verdad? Toma de Jesús una parábola que era sobre el rey bueno y el siervo despiadado, que está en Mateo 18, 21, 35, que hemos leído en la primera parte. Decíamos que este texto se compone de 3 escenas, como una obra de arte, de teatro bien articulada. Vamos a irnos deteniendo lo más breve que podamos en cada uno de ellos. En primer lugar, aparece el rey, ¿verdad? El Señor. Siempre de trasfondo de la parábola quiere enseñar la figura de Dios. Recordemos la semana pasada la figura del Padre bueno, del Padre misericordioso. Hoy se trata de un Señor. Y este Señor tiene una peculiaridad, que está ajustando cuentas, una cosa muy normal en el campo comercial. Y le presentan a uno que debía realmente una deuda impagable. Decíamos de que, solo para que nos hagamos en la idea, ¿cuánto era esa cantidad de 10.000 talentos? Era una suma exorbitante. Aquel, no se sabe cómo le habían prestado tanto a ese siervo y por qué ese siervo debía tanto, ¿verdad? O sea, aquí se puede pensar muchísimas cosas, pero bueno, lo cierto es que el hombre tenía una deuda imparable.
al hacer cuenta y ver la cantidad, el Señor le dice, bueno, entonces me lo venden a él, venden a su mujer, a sus hijos, todas sus posesiones, y yo creo que ni me alcanza, dice, para pagarme, pero al menos recupero algo. Aquel hombre no era dueño ya ni de su vida, ni de la vida de su familia. Todo lo había endeudado. Grave, grave. Y entonces se arroja a los pies de su Señor y le hace una petición. Le pide que por favor le tenga paciencia, de que Él le va a pagar todo. Y viene el veredicto del Señor. Se compadece y le da una solución que nadie se le esperaba. Ni los siervos que estaban ahí al lado, mucho menos el que se había postrado. Y la solución fue de que le perdonaba la deuda. ¿Así? ¿Verdad? Bueno, libérenlo, ¿verdad? Él le queda perdonada la deuda. El perdón de una deuda así de grande, nosotros esperaríamos que se debería de traducir en una actitud de agradecimiento. O sea, había palpado la misericordia, casi miraba a su mujer vendida de esclava, a sus hijos, él mismo quedarse sin bienes, quedarse sin vida. Entonces aquello era como cantar, no sé, aleluya y todo lo demás, y bailar y danzar, pero sobre todo compartir misericordia. ¿Por qué? Porque había sido objeto de misericordia. Aquel siervo, aquel beneficiado, ¿verdad? Debería de tener una actitud, querer parecerse a su Señor, que había sido tan bueno con Él. Él era el primero en querer o en explicar, en manifestar lo grande que era su Señor. Aparece la otra escena. Ahora ya no es con un desigual, porque aquel era el Señor y él es el siervo. Ahora es con un consiervo, con un compañero. Y este compañero, ¿verdad? Dice que apenas salió del acto de misericordia, del acto de ser perdonado, tiene la oportunidad de mostrar el rostro misericordioso de su Señor, de parecerse a su amo, de compartir la alegría de sentirse perdonado, y se encuentra con el amigo, con el compañero que le debía, ¿verdad? Y en lugar de contarle, fíjate, Felipe, que el Señor me perdonó la deuda, hombre, fíjate que yo te debo. Sí, hombre, tranquilo, ¿verdad? A mí me han perdonado 10,000 lo que vos me debés, dejémoslo así, viví tu vida tranquilo porque yo estoy más que feliz. No, dice de que lo agarró, lo llevó y le dijo que de ahí no salía hasta que le pagara su deuda. En la parábola nos obliga a nosotros a una comparación. Es decir, ver la actitud del rey y ver la actitud del siervo con el consiervo. En la introducción se nos dice, un rey quiso arreglar las cuentas con sus siervos. Es decir, quiso pasar la regla, ¿verdad? A ver, vamos a medir, Felipe me debe tanto, Eduardo me debe tanto, fulano me debe tanto. Eso es ajustar cuentas, es medir. Y entonces, ante esa medición que era exorbitante, que era grandísima para este pinche trabajador, para este hombre que ni vendiéndolo a él con toda su familia pagaba, entonces el rey, al ver también la actitud de él, de suplicarle, de pedirle una oportunidad más, le perdona la deuda. Un detalle más nos llama la atención. Comenzaba la tarea, le presentaron a uno que debía 10 talentos. La audiencia del siervo tiene lugar en el inicio de la acción judicial del rey, lo cual supone que la acción prosigue después. Además, no sabemos quiénes son aquellos que presentaron al siervo deudor, pero seguramente es una actitud lo que lleva al siervo a tener que regular las cuentas frente al rey juez. Es decir, no es el patrón el que lo ha llamado directamente, sino que le pide cuenta por otros que le han hablado de la deuda de él.
Cuando vio que se le había perdonado la deuda, el siervo habría tenido por lo menos que estar un poco más atento y ser astuto. En efecto, el ajustar de las cuentas condonadas por el rey se mueve en el campo de las relaciones que los siervos establecen entre ellos. Es decir, seguramente le habían hablado: mira, este pobre hombre que debe tanto, tiene tal necesidad, está pasando por esto. Alguna información le debe haber llegado ya al rey. De manera que cuando lo vio ahí postrado, le dijo: hombre, levántate, ¿verdad? Entonces no era solo la acción del rey, también era la acción de sus compañeros, de aquellos que lo presentaban ante el rey. ¿Y qué le dan? Nosotros sabemos de que siempre cuando a uno le toca, ¿verdad?, ser jefe, siempre te llega alguna información adicional que es con la que tenés que dialogar con la persona, ¿verdad? Estas generalmente son otros siervos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos suponer que de este siervo le hablaron al rey y le dijeron al rey que mirara la situación, ¿verdad?, que ya era mucha deuda, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra la intercesión de los demás por nosotros. Y creíste toda tu vida. Y aquí estás ahora. Explícame eso. ¿Qué les dice a las personas que se ofenden por orarle a Jesús en cada episodio? Si lo negamos, Él también nos negará. La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Cine Crucis, todos los días, 8 de la noche, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Misa, todos los días, 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. El Ministerio de Salud lo invita para que esta vez, este año, sin ninguna discusión, cumplamos con los requisitos de realizar exámenes para cumplir y ser certificados como manipuladores de alimentos en la Feria Gastronómica del Mar. Esperamos cumplan sin ninguna duda con la programación para que logremos hacer cada vez esta feria más exitosa. A la feria yo me voy, a la feria del marisco, a la feria yo me voy, a la feria del marisco. La segunda escena, aparece el mismo que estaba humildito, ahora saca las uñas. Dice que se lanza con dureza sobre su amigo, lo agarra por el cuello y casi lo ahogaba y le decía: págame lo que me debe. Versículo 28. El siervo, aquel que debía, está pidiendo piedad. ¿Qué tendría que haber hecho el siervo? Entonces aquí hablamos de la justicia. En justicia no habría nada que objetar si poco antes él mismo no hubiera suplicado por una manera diferente de actuar frente a su propia situación. Y eso que el amo no lo agarró del cuello, no, simplemente estaba dando el juicio. Bueno, vendámoslo, y luego él pide y hay una respuesta. Ahora con su hermano, él tendría que haber hecho
partícipe de su compasión, de la compasión que él alcanzó de su patrón, darle un poquito, que son 100 denarios en comparación a 10.000 talentos. No es nada. Por tanto, hombre, vieras a mí cómo me trató mi amo. Me pidió cuenta, entonces yo ahora tengo que ser misericordioso. Si yo sentí alegría, no, ahora yo vengo, te oprimo, te meto en la cárcel. La petición de un plazo por parte de su compañero es exactamente paralela a la que él le había hecho a su señor, pero no tiene el efecto esperado. En este punto de la historia, y aquí es el punto de la historia, el central de la historia, por la crueldad del siervo, esa crueldad es injustificable. El compañero deudor es enviado a la cárcel hasta que pague todo lo que debía. Es decir, no hubo correspondencia. La experiencia que él acababa de pasar no la transmite, no la comparte. Como diríamos hoy en el año de la misericordia, no es compasivo, no es misericordioso como su amo, como su señor. Termina la parábola con el juicio final. Otra vez aparecen los compañeros. Los compañeros van donde el rey y parece como que están sorprendidos, parece como que están desilusionados. Dice que están disgustados. El disgusto, todos nosotros hemos tenido un disgusto en la vida. Cuando nosotros nos disgustamos con alguien, hay en nosotros dos sentimientos que se mueven. Por una parte, dolor, nos duele aquella actitud, y por otra parte nos da tristeza. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué actúa así? Debería de actuar de otra manera. Entonces, esos dos sentimientos combinados nos dan a nosotros este sentimiento que ya es un poco alto, que se llama disgusto, y se eleva más, se llama ira, se llama enojo. Pues con este disgusto, los siervos, versículo 31, van donde su patrón, donde su rey juez, y le cuentan. Le dice, fíjate que así, así, así. Entonces el rey vuelve a llamar, porque no es que ha dejado de ser su señor y su rey, él sigue siendo su señor y su rey. Lo manda a llamar y le entabla ahora un juicio final. Y le dice, primero, siervo despiadado, siervo malvado. Es el título que el rey ahora le da, porque ahora se ha quitado la careta, ahora se ha mostrado tal cual es. Ya no es aquel humildito que está ahí postrado, que está pidiendo perdón. No, ahora sacó toda la garra, ahora se demostró tal como es. Entonces el siervo, el amo está sorprendido, y según el texto que acabamos de escuchar, le dice siervo miserable. ¿Por qué? Porque si yo tuve compasión de ti, ¿no tenías tú que mostrar esa compasión con tu compañero? Y entonces viene la enseñanza central de esta parábola. Nosotros, y es para Pedro, es para la comunidad cristiana, es para nosotros. La identidad cristiana de la comunidad cristiana, de nuestras pequeñas comunidades, de la iglesia, ¿en qué consiste en definitiva? Consiste en vivir dos valores que vienen de Dios. El primero, la fraternidad. Se recuerdan la semana pasada en la catequesis sobre el Padre Bueno y los dos hijos. Ninguno se llama hermanos. Ese tu hijo, ese tu hijo, ese tu hijo. Tu hermano, tu hermano, tu hermano, le dice el Padre. Es don de Dios la fraternidad, el que nosotros seamos hermanos. San Francisco le decía, dice en su testamento, que cuando el Señor lo llama para vivir y entregarse a la vida del Señor, de repente él descubre que el Señor le dio hermanos. Entonces San Francisco mira a sus hermanos como un regalo de Dios. Son un don. El Señor me dio hermano. Y hermano, aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Soy yo un regalo para los demás? ¿Cuido yo de ser un regalo para los demás, o más bien soy una carga para los demás? Porque si yo soy el don que Dios da
a los demás, yo tengo que cuidar de ser un buen regalo, un buen don para los demás. Es la fraternidad, el don que brota de la paternidad de Dios. Somos hermanos, somos fraternitas, somos fraternidad, somos hermanos porque Dios es nuestro Padre. Y el segundo valor que tenemos que vivir en la fraternidad, en la comunidad cristiana, es la misericordia. Tratarnos unos a otros como el Padre nos trata a nosotros. El Señor derrama su misericordia sobre nosotros y Él tiene esta especial compasión de nosotros, nos perdona nuestros pecados, nuestras deudas. Por lo tanto, nosotros tenemos que compartir este perdón con los demás. Y termina la parábola, ¿verdad?, invitando. Hermanos, no tenemos que ser solamente hombres, mujeres, tenemos que ser siervos, servidores de los demás. El encontrarnos con Cristo nos debe de transformar a nosotros en siervos. No vine a ser servido, sino a servir, nos dice el Evangelio de ahora. Por tanto, en la fraternidad, el ser hermano se tiene que manifestar en la misericordia, en el servicio, en la compasión que tengamos unos con otros. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias. Solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Lignum Crucis te invita a vivir la hora santa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Todos los jueves, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Estamos, hermanos, hermanas, compartiendo esta catequesis semanal. El tema de esta semana es deudas y deudores.
meditando esa petición que se hace en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tomando la parábola de Mateo 18, 21 al 35, que es la parábola del rey y el siervo malvado. ¿Qué nos enseña esta parábola que vemos que tiene 3 escenas? Primero, el siervo que es presentado ante el rey que está ajustando cuentas, debe mucho y él pone la medida. El rey, el juez el Señor pone la medida y es misericordia. Te perdono la deuda. Sale el siervo, se encuentra con un compañero que le debe y él no pone la medida, él pone otra medida. La medida de la exigencia, del rigorismo, me pagás porque me pagás. Y viene el juicio final. Él le dice al Señor, ¿yo por qué te perdoné la deuda? Porque tú me lo pediste. Yo ajusté cuentas contigo, di mi veredicto y dije se va a hacer esto. ¿Y tú qué hiciste? Te postraste, me suplicaste perdón, que te diera tiempo. Y yo vine y te perdoné la deuda. Te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Te encontraste a tu compañero, le exigiste que te pagara, él te pidió misericordia, te pidió tiempo y tú no se lo diste, lo mandaste a la cárcel. Entonces, ¿qué me querés decir a mí? ¿Qué me querés a mí? Le dice el Señor, enseñar con tu actitud que tú quieres que yo también te mande a la cárcel, que yo te mida a ti con la misma vara que tú estás midiendo, porque tú tienes que desear para ti lo que deseas para tu hermano. Y entonces viene el juicio final, que es la condenación del siervo. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, hermanas, cuál debe ser la dinámica del perdón. Mucha gente decimos, no, yo perdonar no. Es que lo que me ha hecho es grande. Muy bien, hermano, tranquilo. Medita en esta parábola. Te pregunto, ¿has tenido la experiencia de ser perdonado? Cuando a ti se te dificulta el perdón, cuando a ti tú te encierras y dices, yo no perdono, antes de reflexionar sobre eso, pregúntate, ¿eres una persona que ha experimentado el perdón? ¿Has experimentado, aunque sea una vez en tu vida, la alegría de sentirte perdonado? ¿Has hecho la prueba de ser perdonado? Cuando tú experimentes entonces la alegría de ser perdonado, vas a experimentar otra alegría más grande y es la de perdonar. Y en ese acto de perdonar te vas a estar pareciendo a Dios tu Padre o a esa persona buena que tenía toda la ley, que tenía todo el derecho de decirte, Eduardo, no te perdono. Y sin embargo esa persona te dice, mira, sí te perdono. Volvamos a la amistad. Y tú cuando te cierras al perdón, estás denotando que tú nunca has sido perdonado. Por tanto, lo primero que nos enseña esta parábola es la dinámica del perdón comienza con mi experiencia de perdón. Cuando yo soy perdonado, entonces con facilidad puedo perdonar a los demás. Cuando yo soy orgulloso, prepotente, altanero y nunca he pedido perdón, si yo no he hecho nada, entonces me va a costar siempre perdonar a los demás. Primera parte, ser perdonado. Segundo, perdonar. Yo voy a encontrarme con mi hermano y en la fraternidad es donde se alimenta el perdón. Ahí es donde el perdón, la misericordia que recibo del Padre, ahí yo la voy compartiendo, ahí vamos transformando la realidad. Y entonces comienza esa evolución en nosotros que compromete nuestro corazón. Soy perdonado, perdono. Soy perdonado, perdono. Entonces esa dinámica del perdón me va ayudando a mí a tener un corazón misericordioso. Y así entonces se responde a la pregunta del apóstol Pedro. Le dice el Señor a Pedro, así también hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano.
Con eso termina la enseñanza de Jesús. Es decir, la experiencia del perdón debe de brotar y brota siempre de mi experiencia que tengo de sentirme perdonado por Dios. Cuando eso sucede radicalmente en mi vida, entonces yo me convierto en una persona que soy capaz de perdonar siempre. ¿Por qué? Porque sé que Dios siempre me perdona. Volvamos al Padre Nuestro. El perdonar nuestras deudas. Puede haber varias interpretaciones de esto. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, o como nosotros. Algunos creen que es como condicionante. O sea, si yo perdono, Dios me perdona, o como yo perdono. Se puede entender de muchas maneras. Pero la verdad es que a la luz de esta parábola, Él perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición es una proclamación y un compromiso de la comunidad cristiana. Le suplica a Dios que le perdone sus faltas, perdona nuestras ofensas, y nosotros vamos a perdonar, vamos a ser conducto de perdón, vamos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso con nosotros. Esa sería la mejor interpretación de esta palabra. Desde el punto de vista literario, también Jesús nos ha sido bien claro a nosotros, que si nosotros no perdonamos, el Padre no nos va a perdonar nuestras ofensas. Por tanto, debemos de ponerle mucha atención, especialmente nosotros los creyentes, ponerle mucha atención a este tema del perdón. ¿Por qué? Porque en definitiva todos somos deudores. Y en algún momento todos tenemos deuda, y también a nosotros nos deben algo. En algún momento hemos ofendido, a nosotros nos han ofendido. En algún momento a nosotros nos han faltado, nosotros hemos faltado. Entonces, experimentar el perdón de Dios para darlo a los demás. Experiencia de misericordia. Y finalmente, unido a las dos últimas peticiones, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, nos debe de hacer pensar en el perdón en el sentido escatológico, es decir, final. Señor, que yo no caiga en la tentación de no perdonar. Líbrame del mal. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue delante de ti para mi juicio, ya sea mi juicio personal o el juicio universal al final de los tiempos, yo quiero que tú me perdones. Así que líbrame de la tentación de no perdonar. No me dejes que el maligno me atrape y me robe el don de la fraternidad, el don de la misericordia. Por tanto, también el Padre Nuestro nos impulsa hacia el final de nuestra vida. Cuando yo me presente delante de Dios, ¿cómo quiero llevar mis manos? ¿Cómo quiero llevar mi corazón? Le abriré al Señor mi corazón lleno de nombres, decía un buen obispo brasileño. El día de mi muerte me preguntarán si habré vivido, si habré amado. Yo simplemente abriré mi corazón lleno de nombres. Yo les invito a ustedes, hermanos, hermanas, que durante esta semana hagan ese ejercicio. Dibujen un corazón y comiencen a escribir todos los nombres que se acuerden ustedes, toditos. Y van a ver que detrás de cada nombre hay una historia. A veces historias de mucha alegría, de mucho gozo, pero los grandes amigos son aquellos que en algún momento nos fallaron y los perdonamos, o les fallamos y nos perdonaron. Detrás de cada nombre que esté inscrito en nuestro corazón debe de haber una historia de perdón, de misericordia. Y así cuando nos presentemos delante del Padre, ojalá que todo este perdón, que toda esta misericordia que nosotros hemos dado, nos sirva también a nosotros para el juicio final, para que el Padre nos diga: mira, qué alegría, yo te perdoné y vos perdonaste. Qué alegría, me siento feliz contigo porque fuiste misericordioso como yo soy misericordioso. Que ojalá no oigamos las palabras que oyó este siervo malo. Siervo miserable, me pediste perdón, yo te lo di. ¿No tenías tú que perdonar? Entonces, como no perdonaste, vas a pagarme todo lo que me debes. Nunca le pagaríamos al Señor todo lo que le debemos.
Entonces, hermanos, hermanas, vamos aproximándonos ya hacia el tiempo santo de la Semana Santa. Aprovechemos la cuaresma, estamos todavía en plena cuaresma. Recordemos, los miércoles tenemos las confesiones de 6 en adelante y vamos preparándonos con alegría para recibir ese perdón, esa misericordia. Mi saludo a todos los hogares que en estos días van a estar recibiendo la misión por parte de los miembros de las pequeñas comunidades. Vamos a compartir con ustedes la parábola de el hijo pródigo. Ojalá que reflexionemos, ojalá nos sirva en todos los hogares para tener el deseo de volver a Dios. Por ahí les vamos a dejar un pequeño examen de conciencia para que revisemos cómo estamos con nuestra deuda, para que nos acerquemos al Señor, pero también para que miremos al hermano. ¿Cómo estoy yo perdonando al otro? Para así que este tiempo del año de la misericordia sea un año de celebrar la fiesta del perdón, la fiesta de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.